Muy buenas noches, amigos y amigas, ¿cómo están? Les saluda Mario Sánchez y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado del exterior, un invitado del extranjero. Desde España nos acompaña Pablo Barea, especialista en la Real Sociedad que colabora en el medio Afición Deportiva. Vamos a estar hablando, por supuesto, de quién no más, sino de John Mikel Aramburu, recientemente renovado con la Real Sociedad hasta el 2030. ¿Cómo estás, Pablo? Pues encantado de estar aquí en tu canal, Mario. La verdad que muy emocionado por esa renovación, porque ya hablaremos un poquito más adelante, pero para mí es una de las mayores promesas, no solo en el fútbol venezolano, sino para mí en el fútbol europeo, porque es un lateral que tiene unas condiciones brutales y la verdad que a mí me ha sorprendido mucho su irrupción aquí en San Sebastián. Y la verdad que te debo confesar que a mí me sorprendió el tema de la renovación, esta renovación, porque ya había renovado hace poco Sí, hasta sí. 2027 y la verdad esta noticia por lo menos a mí me llegó de sorpresa, una nueva ampliación de contrato hasta 2030. ¿Cómo lo viste tú? ¿Sí te lo esperabas o también te agarró como a mí un poco desprevenido? Sí, nos pilló un poco también desprevenidos como a ti, pero yo creo que era un tema más contractual de salario, sobre todo yo creo que esa cláusula de rescisión, que hablaremos de 60 millones, que son cifras muy elevadas, y la verdad que sí, nos pilló un poquito, es verdad que sabíamos ya desde hace un par de semanas que esas negociaciones por renovar ese contrato se estaban dando, pero la verdad que estoy renovación. La Real le ha dado esa importancia que está teniendo dentro del campo, le está dando esa importancia afuera y la verdad que muy contentos con John Mikel porque es que el rendimiento que está dando aquí, o sea, está siendo de los mejores jugadores de la actual temporada. Así es, recordando que él llegó la temporada pasada, comenzando en el filial, y poco a poco se fue metiendo en el primer equipo, pero ya en esta temporada, la 2024-2025, prácticamente lo hemos visto de lleno en el primer equipo. Creo que ni siquiera jugó un partido esta temporada con el equipo filial. ¿Cómo has visto ese proceso? ¿Cómo has visto esa evolución de John Mikel Aramburu en la Real Sociedad desde sus inicios hasta lo que estamos viendo a día de hoy? Pues mira, yo Mikel Aramburu, cuando llegó, bueno, ya sabréis todos que vino desde Venezuela al Real Unión, que es un club muy cercano aquí a la Real Sociedad, era un club convenido y en principio era un jugador para formarse en las categorías inferiores de la Real, en el segundo equipo y ya pues con vistas de un futuro subirlo al primer equipo. Por tema de lesiones, y en esa posición, John Mikel tuvo la oportunidad y desde el primer día se ha visto que tiene un hambre por comerse el campo, eso que dicen de la sangre venezolana, que luchador, y la verdad que para mí, bueno, aun teniendo dorsal del filial, porque en la Liga Española solo se puede tener 25 fichas del primer equipo y esas fichas tienen que tener dorsales del 1 al 25, es decir, si tienes un dorsal 26, 27, 28 hacia adelante, eres jugador del segundo equipo. Y actualmente es jugador del segundo equipo, pero toda la dinámica la está haciendo con el primero y es un jugador más. Hay dos dorsales Una que duda, Pablo, y disculpa que te sí. interrumpa, con esta renovación de contrato, ¿podrías haber un cambio de dorsal ahora que sería, digamos, de lleno oficialmente, de forma contractual del primer equipo y dejaría el 27? La verdad que yo pensaba que sí, porque ahora mismo la Real ha liberado dos, se han ido dos jugadores en la zona de ataque y esa dorsal lo podría recoger John Mikel, pero sin embargo el que dio la primicia, el que dio esa información de que se están dando las negociaciones, ha desmentido ese posible dorsal, pero que el año que viene, en la próxima temporada, sí que va a tener, porque ya cumple esos 23 años que lo obligan a tener dorsal del primer equipo y ser parte ya fundamental del equipo de Imanol. Perfecto, perfecto. En el puesto de John Aramburu, en la banda derecha, que es su posición principal, más allá de que en algunos partidos, sobre todo recuerdo la temporada pasada, se utilizó a veces como lateral izquierdo, porque es un jugador que te puede resolver en algunas situaciones en esa posición, Sí, pero más principalmente. por tema de lesiones, en alguna, Claro, claro. pero principalmente la derecha. Por supuesto. Ahí las principales competencias es el jugador africano Traoré, si no me equivoco es el Eso apellido, es. y el tema de Odriozola, que prácticamente no ha visto minutos. En la temporada pasada, Traoré era prácticamente el titular por esa banda, muy de vez en cuando jugó Aramburu, quizás por alguna lesión de él,
pero en esta ocasión vemos que el que ha jugado muchísimos más minutos ha sido John Aramburu. ¿Cuál crees que fue la clave para que se adueñase? Porque yo considero que actualmente lo es el dueño de la banda derecha, del lateral derecho de la Real Sociedad. Pues principalmente sus competidores, tanto Álvaro Odriozola como Amari Traoré, han caído lesionados. Amari Traoré una rotura del ligamento cruzado que se va a perder todo lo que resta de temporada y Odriozola que no consigue encadenar dos, tres, cuatro partidos seguidos y eso está haciendo que John Mikel Aramburu sea el único lateral derecho de la Real y para mí está siendo el mejor. Odriozola tiene un contrato muy largo con el equipo porque al final llegó como una estrella que venía del Real Madrid, que es verdad que es canterano de la Real, pero era un jugador que venía del Real Madrid, Bayern de Múnich, campeón de Champions, iba a ser como ese lateral derecho titular durante los próximos años, pero sin embargo está teniendo muchas lesiones. Amari Traoré finaliza contrato este año, tiene una opción de renovar por un año más, veremos si la Real le da ese año más, porque era un jugador muy importante hasta su lesión tanto dentro del campo como fuera, dentro en el vestuario creaba mucha unión de grupo, a pesar de ser extranjero. Y la verdad que tengo muchas dudas de si ahora mismo Mari Traoré va a renovar, porque es que yo, Mikel Aramburu, creo que ha dado un mejor rendimiento, sobre todo a nivel defensivo. Yo creo que a nivel ofensivo les cuesta un poco más las conducciones de balón, porque la Real es un equipo que propone mucho, que le gusta mucho tener la pelota, y a John Mikel se le ven unas pequeñas carencias en ese aspecto del juego, pero creo que poco a poco, todavía es muy joven, puede evolucionar y para mí es el lateral derecho del futuro de este equipo. Y comentábamos algo muy importante que habíamos pasado, pero creo que debemos profundizar un poquito en eso. El tema de la cláusula de rescisión de 60 Mm. millones de euros. No sé qué tan común es una cláusula tan elevada en un equipo como la Real Sociedad, que otros jugadores de pronto pudiesen tener una cláusula de ese nivel, porque la verdad es algo que también me sorprendió. Nosotros que cubrimos el fútbol venezolano estamos muy lejos de esas cifras y nos sorprendió lo bien valorado y digamos, la forma que la Real Sociedad quiere blindar al jugador para evitar que cualquier otro equipo pudiese quitárselo. Pues mira, te respondo fácil. Los jugadores que tienen una cláusula de 60 millones de euros son Martín Zubimendi y Take Kubo. Te doy dos ejemplos. Eso ya dice mucho de esa Total, cláusula. Va a ser de los jugadores con una cláusula más elevada de toda la plantilla. Por ejemplo, hay jugadores como Mikel Oyarzabal, que es el capitán y estandarte del equipo, que tiene cláusula 80-90 millones, pero yo creo que es más en tono simbólico, pero la Real lo que suele hacer es plantar esos 60 millones porque ven que cuando un jugador que ha costado poco dinero o apenas es de la cantera recoge 60 millones de euros, lo ven como una buena cifra para poder venderlo y la Real Sociedad, como hace con muchos jugadores, no es negociadora porque la Real no tiene necesidad de vender como otros clubes españoles, tiene una gestión muy buena en cuanto a lo financiero y yo creo que va a ser muy complicado sacar a John Mikel de Donosti porque tengo constancia de que él está muy contento aquí. Al final viene de familia vasca, es venezolano, nacido en Venezuela, pero todos sus antepasados son de aquí, del País Vasco. Y yo creo que va a ser muy complicado que se vaya, sobre todo porque pagar 60 millones por un lateral derecho pocas veces se ha visto. totalmente, totalmente. Quizás por ahí Hakimi en su momento tuvo un valor similar, pero no es algo muy común. Te quería Mm. preguntar un poquito, porque la verdad, te soy sincero, desconozco un poquito el tema de la cantera de la Real Sociedad, qué tanto impacto ha tenido en los últimos años en el tema de subir jugadores a que tengan acción con el primer equipo y sobre todo que se hayan podido quedar, porque vemos muchos casos que suben, que debutan, pero que después se pierden. Casos como el de Aramburu, ¿qué tantos otros ha habido en este año o el año pasado que hayan podido subir al primer equipo y de pronto tener una relevancia similar a la que ha tenido o impacto que ha tenido John Mikel? Pues mira, aquí en Donosti, en la cantera de la Real, se siguen dos modelos dos filosofías, que es que el 80% de la cantera tiene que ser de nuestra provincia, de nuestra zona, que es Guipúzcoa, y un 20% de fuera. Y en el primer equipo tiene que haber un 60% de canteranos. Es como una filosofía que no está marcada, no está escrita, pero es algo simbólico. Y la verdad que John Mikel igual no entra dentro de esa filosofía porque
quieras o no, es verdad que jugó unos momentillos antes de que cambiaran la norma, que tuvo que volver a Venezuela en la Real. No es canterano porque no ha estado más de 2, 3 años en categorías inferiores. Pero sin embargo, jugadores que hayan irrumpido tan pronto y de tal manera, salidos desde el segundo equipo, te puedo decir muy pocos, incluso ni Zubimendi. A Zubimendi le costó mucho. Zubimendi llegó desde la época del COVID por lesiones de Yarramendi y de otros jugadores en su posición y le costó mucho. No fue criticado, pero bueno, era un jugador todavía muy verde. Pero jugadores como yo, Mikel Aramburu, ahora mismo el último, te puedo decir, hace 6, 7 años, Lenormand. Imagínate, palabras mayores. Sí, sí, sí. O sea, muchos jugadores que hay que son canteranos, les ha costado mucho porque, quieras o no, el salto de nivel de una categoría a otra es muy grande. Claro que sí. Por ahí ya me lo estabas comentando, pero podríamos también enfocarnos un poquito más en esa área que me gustaría justamente profundizar. ¿Cuáles crees que han sido las cualidades más importantes de John Aramburu en el campo de juego, las características que más te han llamado la atención o a la afición de la Real Sociedad? ¿Y qué aspectos crees que ya más o menos comentabas que el tema ofensivo, que es una realidad, crees que podría mejorar? Pues mira, todo lo bueno lo tiene defensivo. O sea, la intensidad, la presión, anticipación, el tackling, que creo recordar que saqué yo un dato hace poco, que era el jugador de la liga que más entradas realizaba y con mejor porcentaje de éxito. O sea, me acuerdo un partido contra el Valencia que creo que igual de más de 10 duelos los ganó todos. O sea, es una bestia defensiva. A mí me sorprendió un mogollón. Y claro, el otro lado, el nivel ofensivo, creo que tiene mucha mejora. Porque por otro lado tenemos a Yen Muñoz, Javi López, que son jugadores que conducen mucho mejor la pelota. Y Mikel Aramburu se suele quedar un poquito más atrás, haciendo esa defensa de tres, sin subir tanto. Porque creo que Take Kubo en ese lado, al final se genera las ocasiones el solo, igual Imanol le pide un poquito menos. Pero yo creo que poco a poco se le va a ver mejorar en ese aspecto y va a ser un lateral mucho más completo. Perfecto. Y ya a nivel general, a nivel global de la Real Sociedad como tal, ¿cómo valoras la temporada actual que están desempeñando? ¿Cuáles son las aspiraciones del equipo? ¿Cómo lo ves de cara también, no solo en el torneo local, sino también recordar que está disputando la Europa League, que aún faltan 2 jornadas por disputar para ver si se alcanza a meter en el grupo de arriba de los primeros 8? Pues de menos a más, claramente. El comienzo fue muy duro. Resultados muy negativos, muchas derrotas en casa. El 2024 estuvo marcado por derrotas y malos resultados como local. Y esta temporada se está consiguiendo maquillar un poco, pero el inicio fue muy complicado. Ahora mismo se está viendo la mejor versión del equipo. Era algo que pedíamos, que a partir de enero, diciembre, enero, febrero se viera el mejor rendimiento del equipo, porque había sido totalmente lo contrario en los años anteriores. Habíamos comenzado muy bien y luego habíamos bajado. Y como se dice siempre, febrero es el mes más importante donde se marca la temporada, pues eliminatorias coperas, en Europa League, en Liga ya te vas marcando los objetivos. Y veo este año una Real que puede sorprender, que está yendo como tapado, que no se está contando tanto con la Real Sociedad, tanto para Europa League como para la Liga, y creo que puede dar la sorpresa en los próximos meses. Buenísimo. Y ya para hablar un poquito de otro tema, la Liga Española ha sido cuna de varios jugadores venezolanos a lo largo de la historia. Recientemente está también el caso de Yángel Herrera, que ha tenido buenos momentos con el Girona, que ha tenido algunas lesiones por ahí, y hace muchos más años Juan Arango fue Salomón importante. Rondón también, Juan ¿no? Arango con el Mallorca, Rondón con el Málaga, Miku Fedor con el Getafe, por lo menos son los primeros que se vienen a la mente. Bueno, está el caso muy particular de Amorebieta, que finalmente jugó con la selección de Venezuela y Sí. sabemos todo lo que significó en su momento para el Athletic Bilbao. ¿Qué otro caso así, o de esos que te estoy comentando de jugadores venezolanos, recuerdas que tuvo un impacto importante en la Liga Española, que se habla bastante allá, porque a veces uno desde acá no tiene quizás la misma visión que pueden tener ustedes desde adentro y que lo están viviendo en primera plana? Pues mira, a mí los Arango, Miku Fedor, Amorebieta igual sí me pilla un poquito más mayor, pero me pillaron muy pequeño, igual los tengo como, aquí se hacen las colección de cromos y los tienes igual un poco más idolatrados. Pero, por ejemplo, haciendo la comparación con Yángel Herrera, eh,
es verdad que venía un Manchester City, creo que sigue siendo propiedad del Manchester City, bueno, del City Group, con el Sí, Girona. Debutó creo que con el Granada y la verdad que fue para mí, o sea, me encantó. Creo que fue una irrupción muy parecida a la de John Mikel Aramburu y yo creo que el fútbol venezolano cada vez está progresando más. Es verdad que, por otro lado, creo que Darwin Machís está dejando un poquito. sí, eh, estaba flojo con el sí, Valladolid, me acuerdo una temporada, no sé con qué equipo fue, creo que también fue con el Granada, que nos dejó a todos seguramente. maravillados. Era un extremo muy regateador, incluso con gol, que generaba Llegaron mucho a ser peligro. compañeros, él y Ángel Herrera, creo que fue la temporada que jugaron Europa League. Sí, creo que sí. La verdad que esa pareja era muy buena, pero yo creo que John Mikel Aramburu va a ser uno de los estandartes del fútbol venezolano sin duda para el futuro. Y creo que le va a venir muy bien tanto a la selección como a Venezuela en general. Claro que sí. Esperemos que, por supuesto, John Mikel Aramburu siga demostrando ese buen nivel y siga progresando porque no solo es un jugador de actualidad, sino justamente un jugador de futuro. Y justamente eso lo ve reflejado la Real Sociedad con esa renovación de contrato bastante larga hasta 2030, que de pronto no es lo más habitual, pero sí en este tipo de jugadores jóvenes que le ven futuro y justamente le ven eso, potencial. Pablo, de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por todas esas declaraciones y por brindarnos tanta información sobre la Real Sociedad y por supuesto por John Mikel Aramburu. Nada, muchas gracias a ti por invitarme y te quiero decir una última cosa, que en la Por Copa supuesto. América muchos aquí en San Sebastián íbamos con Venezuela, estábamos chupándonos los partidos de la selección venezolana por John Mikel Aramburu y la verdad que enhorabuena por ese rendimiento, que la verdad que fuisteis una de las sorpresas. Sí, sí. Tres victorias en la fase de grupo. Después en los cuartos de final se empató contra Canadá, perdiendo finalmente en la tanda de penaltis. Es raro porque fueron tres victorias, un empate, que normalmente es un rendimiento muy bueno, pero quedó a veces como el sabor de boca de poder avanzar Sí, un poquito más. Pero sin duda a nivel de resultados fue una muy buena Copa América. Pablo, muchísimas gracias. Estamos a la orden para lo que necesites. Muchos éxitos y pendientes mañana del partido de la Real Sociedad en Copa del Rey. eso es, perfecto. Pues muchas gracias. Hasta Un la abrazo. próxima.